Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Emanuel Rodríguez Randa, trabajo en el equipo de TD de Atanor junto a Samantha y Álvaro. Bueno, un poco para contar cuál es la finalidad y el objetivo de la reunión es poder hacerles llegar en estos momentos que entendemos que son un poco difíciles por el tema de cosecha de trigo, siembra de soja, siembra de maíz, ¿no? Pero bueno, desde el área de TD justamente coincide con lo que son las recorridas y los principales momentos de evaluación para los ensayos, ¿no? En maleza de cultivo estivales, que en términos generales son las más difíciles en Argentina. Tenemos malezas también, obviamente, invernales, pero que en gran parte del país son más fáciles, no interfieren con, obviamente, las hectáreas o el volumen de hectárea que se hace de cultivos estivales. Así que no queríamos dejar pasar la oportunidad que esto que estamos viendo ahora en octubre, noviembre y diciembre, empezarle a mostrar esos resultados de todos estos ensayos. Así que bueno, un poco para entender la dinámica de la reunión. Estos son los puntos que vamos a ver. Primero, lo que es maleza y los objetivos que tienen estos ensayos de campo, a qué queremos hacer foco. Y luego repasar algo en tres grupos de malezas que ya comenzamos a ver, como son resultados de yuyo colorado, resultados de gramínea y resultados de nabo. A la vez de ver esos tres resultados, también es acompañarlos pues, con qué recomendación nosotros podemos ver, podemos combinar siempre que rotemos activos y para distintos cultivos, ¿no? También sumado a esto, además de mostrarles los gráficos de eficacia, vamos a poder hacer una recorrida más dinámica a través de videos que estuvimos haciendo con lo que es el dron para que puedan ver a veces que es una diferencia de 90% de control versus un 85%. Sí, a veces hay diferencias que notamos en esos gráficos, pero a nivel campo no tanto, y también un análisis muy básico de qué diferencia hay en eficacia y en costo, ¿no? De los tratamientos, para tratar siempre de tenerlo en cuenta, porque esto es un negocio y sabemos que el costo, el margen es muy fino en lo que es soja y maíz como en trigo, entonces está bueno tener idea de diferencia de costos para la misma eficacia, ¿no? Así que bueno, arranco con lo que es el primer punto. Y esto es simplemente un recordatorio, lo hago ahora y después cuando seguramente hagamos el repaso de esto por invierno del año que viene, seguramente lo voy a volver a nombrar, pero como hasta ahí seguro no nos vamos a volver a ver, no está mal recordar en malezas cuando hablamos cuál es el momento de comenzar, cómo comenzar, y, y siempre está bueno tener esta foto que es la cosecha. Este es el mejor momento desde mi punto de vista para comenzar con un diagnóstico. ¿Por qué? Porque tenemos ya los cultivos bien secos, estamos arriba de la cosechadora y es un buen momento para marcar y vamos a ver bien la diferencia. Acá se escapó un sorgoalepo, acá hay mancho, acá está lleno de colorado, acá hay borreria, acá hay cloris. Es un buen momento porque contrastan mucho los colores, ¿no? Tenemos los cultivos bien secos a punto de cosechar y podemos ver bien qué maleza se escapó, ¿no? Y eso qué nos permite, o sea, entendemos que es un momento difícil porque en este momento de la cosecha, estamos pensando si llueve dentro de 2 o 3 días, entonces vamos a fondo, no hay camiones, tenemos que embolsar. Hay un montón de problemas que el productor tiene en estos momentos, pero no es malo recordar que acá se puede comenzar con un buen diagnóstico, o sea, está bueno anotar y ya sea el ingeniero que va en la cosechadora, el operario de la cosechadora, que son los que más ven, es anotar, che, en el lote uno bueno, se vio algo de sorgo Alepo, o sea, es un muy buen momento para comenzar a trabajar lo que vamos a ver en el ciclo siguiente, ¿no? Porque después ya pasa que nació el Colorado y en realidad ya lo habíamos visto en la cosecha, que íbamos a tener problemas de Colorado en ese lote, o que se había escapado ya del cultivo anterior. Entonces es un muy buen momento para comenzar con el diagnóstico, porque a partir de eso
podemos empezar a gestionar esa maleza. Esta también es una diapo que comparto siempre, si cuándo debemos comenzar, siempre es el depende, pero en términos generales, los momentos más críticos de los cultivos estivales son esas primeras o primeros 50 días, ¿no? Entre 45 y 60 días, dependiendo del cultivo, pero son esos momentos críticos donde los cultivos crecen lento y las malezas crecen rápido. Entonces, ahí es donde tenemos que tener ya un cuidado especial, por eso debemos empezar a diagnosticar el año anterior ya, ¿no? Donde tenemos los problemas. Y para ver un poco cuáles son los objetivos de estos ensayos, ¿no? Eh, hay varias herramientas que tenemos y que podemos utilizar, ¿no? Para el control de maleza. Desde ya, rotemos activos, cultivos, utilicemos cultivos de servicio que van a ayudar a mejorar la eficacia de los productos que luego usamos, ¿no? Y después hablo de 3 momentos, ¿no? Eh, que son llegar limpio a la siembra, utilización inteligente de los preemergentes, tratar de utilizar el producto que nos brinde mayor residualidad para el cultivo que estemos utilizando. Por esto decíamos el periodo crítico, cultivos que crecen lento, malezas que crecen rápido. Entonces, en ese momento es fundamental, y dejar la estrategia de posemergencia como una herramienta de rescate, ¿no? Pero siempre es la última herramienta la posemergencia. Bien. Y entonces, ¿dónde nos enfocamos con estos ensayos? Principalmente lo que queremos observar es este momento, ¿no? En estos ensayos, el objetivo de estos ensayos es la preemergencia o la presiembra y a partir de ahí la poemergencia. No obstante, podemos sacar información útil porque, por ejemplo, podemos tener un solo problema de maleza en el lote, sea una gramínea anual o sea colorado, y productos que acá no nos brindan tanta residualidad, no nos dan 45, 60 días de residualidad, pero nos pueden dar a lo mejor 30, 35 días de residualidad, lo podemos utilizar en un barbecho químico corto, ¿no? Yo acá pongo barbecho químico intermedio corto porque pensando en los cultivos estivales, los barbechos químico largo, el objetivo que tiene es que no nazcan malezas invernales, ¿no? O sea, para las malezas de verano nos tenemos que enfocar acá en los barbechos químico intermedio o corto, ¿no? Esa es solo una definición, puede ser corto 30 días o intermedio 45, es solo una definición, pero es para tener en cuenta ese tiempo. Entonces, productos que a lo mejor acá no sean tan eficaces o no nos brinden tanta residualidad en preemergencia, los podemos utilizar en esos barbechos químicos cortos o intermedios. Bien, ahora bien, vamos a arrancar con los resultados que ya fuimos recorriendo y que ya tenemos de esta campaña, ¿no? Y arrancamos con la maleza número 1, que es Yuyo Colorado, ¿no? Una maleza presente desde el norte del país hasta el sur, ya llegó a prácticamente en toda la región agrícola, ocupa más de 25 millones de hectáreas, o sea, está presente en todos lados, ¿no? Incluso ya no resistente solo al glifosato, sino que se empezó a ver algo de algunos PPO en alguna zona y hormonales en otra. Entonces, una maleza tenemos que tener mucho cuidado, porque es difícil, porque se disemina muy rápido con la semilla en la cosecha. Entonces, donde tenemos 10 plantas, al año siguiente tenemos 1000 y está todo, en todo el lote al otro año. Entonces, una maleza que ya tenemos y que ya hay varias herramientas y tenemos que tener en cuenta varios pasos para poder controlarla, ¿no? Eh, ya tenemos acá resultados de 2 localidades. Voy a arrancar y voy a mostrar principalmente lo que es San Antonio de Areco, pero no obstante tenemos también ya resultados y videos que hicimos en lo que es San Jerónimo Norte. Bien, acá un poco divido los tratamientos y voy a arrancar primero con estos presiembra o preemergencia para lo que es soja, y pudimos hacer un análisis hasta prácticamente los 70 días, no sé, al máximo le pedimos a, a los herbicidas, ¿no? En verde marqué obviamente soluciones que tenemos ya dentro del portfolio Tanor, las que están en naranja por ahora no las tenemos, pero no puede ser que en las próximas campañas sumemos algunas de esos activos y bueno, van a estar mejorando el control. En términos generales, cuando empezamos a ver y marcamos esa barrita del 80% acá en roja, es porque a partir de ahí lo consideramos ya tratamientos que están por encima del 80, que son interesantes para presiones que trabajamos, y luego lo vamos a ver en el video, que son muy altas
de amaranto. Entonces acá estamos controlando una buena cantidad y no nos va a afectar en rendimiento. Después en algún caso podemos corregir con algún tratamiento de post-emergencia para tratar de bajar el banco de semillas, la producción de semillas de esa planta, ¿no? Bien, ¿qué es lo que destacamos? En los primeros lugares podemos ver muy por encima del 90% la mezcla de PPO con piroxasulfone, ¿no? Que suma mucho para lo que es yuyo colorado, está sulfentrazone primero y luego flumioxazin. Y luego tenemos otras mezclas a un costo también bastante más barato, que los vamos a ver después, muy similar en control, o sea, sin diferencia en lo que es el control de yuyo colorado, donde tenemos primero sulfentrazone en mezcla con ese metolaclor acá donde muestro y con metribuzina acá, idéntico, y luego una mezcla en la misma mezcla con metribuzina y ese metolaclor, pero cambiamos el PPO y es flumioxazin. Eh, y luego vemos que hay tratamientos que se cortan, por ejemplo, como metribuzin solo con ese metolaclor, ¿no? O diflufenican, que está un pasito por debajo en general de los otros PPO. Entonces son opciones que podemos acompañar, en el caso de metribuzin, con un PPO, sea flumioxazin o sulfentrazone, siempre y cuando el problema principal sea yuyo colorado, o diflufenican, por ejemplo, que lo podemos usar en un barbecho químico corto, ¿no? Estos son los tratamientos de soja. Y ahora vamos a pasar un poco a ver los tratamientos que están apuntados a lo que es maíz. Bien. Eh, en lo que es maíz también hay varias herramientas. Acá lo que se suman principalmente son algunas HPPD, como puede ser biciclopirona, ¿no? Y fíjense que esto es una mezcla con piroxasulfón, es una mezcla de $70, pero que está controlando casi 100%, pero después hay otras mezclas como flumoxacin con piroxasulfone, eh, también terbutilacina con piroxasulfone, y vamos a destacar acá una que se acomoda muy bien, que es flumioxacin con S-metolacloro, también a los 60 días, prácticamente con el 90% de control. Y luego hay varios tratamientos que caen. Ahora lo vamos a ver en el video. Y ahora por último pasamos a esa estrategia de post-emergencia. Bueno, ¿cómo hacemos para levantar algunos tratamientos que por ahí estamos ahí con el 80 justo o apenitas pasando el 80 y vamos a ver algunos de esos tratamientos? Bien, acá tenemos dos barras, vamos a ver, color naranja, lo que es los 15 días desde la aplicación, y color ya morado, lo que es 31 días, o sea, al mes de la aplicación. Bien. El tratamiento 1, 2 y 3 corresponde pura y exclusivamente a soja. 1 y 2 para lo que es soja convencional, donde el 1 es un tratamiento de glifosato con fomezafem y el tratamiento 2 es glifosato, fomezafem y se agrega benazolil. En términos generales, son controles que nos ayudan, obviamente, en una estrategia de post-emergencia, cuando no tenemos una soja en lis, y vemos que ambos son deficientes, ¿no? Sube un poquito el control cuando se agrega benazolín, pero también sube un poco la fito en soja, pero son deficientes. Ahora lo vamos a ver en videos. Cuando decimos deficiente, a qué hacemos referencia? Versus un tratamiento en soja en lis, donde acá utilizamos ya la microemulsión que tenemos en el portfolio, ¿no? El 2,4-D de microemulsión, Jaspec, y la mezcla con glufosinato de amonio, donde el control prácticamente es total. A diferencia de estos dos tratamientos, en el tercero no vamos a tener obviamente residualidad para nuevos nacimientos, pero sí tenemos un control casi total de lo que estaba emergido. Y en el tratamiento 1 y 2, Fomezafem puede, puede tener algo de residualidad. De hecho, tiene residualidad. Y vamos a ver que no vamos a tener nuevos nacimientos. Sí, a lo mejor rebrote porque el control no es total. Y a partir del tratamiento 4, acá, al al 5, 6, 7, 8, ya, y los 9 tratamientos son todas HPPD, ¿no? Y en el primer lugar acá tenemos, en el primer tratamiento, atracina con mesotione de nuestra paleta, y vemos que tenemos un control muy bueno con una residualidad también bastante prolongada dentro del cultivo. El tratamiento 5 también se le agrega nicosulfurón, acá principalmente es Emma, para... sí,
Perdón, Samantha. ahí hacer Sí, la aclaración que eso es para maíz. perfecto, sí, perdón. Sí, sí, sí. Sí. Ahí Tratamiento comenzamos 4 con los para adelante son HPPD, exacto, maíz. todo para Perdón. maíz, arrancamos acá. Em, entonces, atracina con mesotrione con un control casi total y encima con muy buena residualidad. En el tratamiento 5 acá lo que agregamos es nicosulfurón, principalmente. ¿Para qué lo agregamos? Era para mostrar con este producto, ¿no? Que es un producto que tiene mesotrione y nicosulfurón coformulado, ¿no? Pero lo que tiene es que baja bastante la dosis de activo tirando 1 litro, que es la dosis máxima que se utiliza. Baja bastante, o sea, estamos tirando 100 gramos por hectárea de mesotrione versus 144 acá que nos permite el marbete. Entonces, em, vamos a ver que el control es menor y tenemos menor velocidad de acción y menor residualidad luego. Después lo vamos a ver a esto en en los videos. En topramezone vemos que suma para yuyo colorado, pero es un tanto eficiente, anda mucho mejor para gramíneas que para yuyo colorado. Y luego tenemos también otras dos HPPD que andan muy bien, como es Tembotrione y Tolpiralato. Así que ahí vamos a ver que esas dos están muy similares a mesotrione. La diferencia principalmente de estos tratamientos va a estar en, en lo que es el costo, ¿no? Y ahora después eso lo vamos a ver. Ahora pasamos que le voy a compartir un poco el, el video, ¿no? De estos tratamientos y voy a ir comentando cosas acá. Quien quiera consultar, hágalo, frenamos, quiere ver algo, les pido que interrumpan, que no hay ningún problema. Yo por ahí no los veo, pero avísame ahí, Samantha, si se ve por el chat. Perfecto. Bien, para arrancar un poco, esta es la localidad de San Antonio Areco. Todo esto que se ve es Yuyo Colorado, y acá podemos empezar ¿ven? ¿Se ve mi cursor? Sí, Emma, se ve, se ve. Bien, podemos empezar a diferenciar ya desde arriba las parcelas, ¿no? Eh, Cómo se marcan ya los tratamientos, y ahora vamos a hacerle zoom y vamos a recorrerlo con el dron de manera bien cercana, ¿no? Y en el primer tratamiento que voy a mostrar un poco el testigo, y ahí lo voy a frenar un poquitito, pero es entender de que, y este año, como se dio al menos acá en lo que es en la zona central, en la zona núcleo, tuvimos un pulso de emergencia fuerte en lo que fue septiembre, y en octubre se frenó, principalmente no por la humedad, sino por la temperatura. No había mucha temperatura y en noviembre retomó, ¿no? Y estos son ensayos aplicados a fines de septiembre. Entonces, lo que vamos a ver en esta parcela testigo que tenemos varios pulsos de nacimiento, ¿no? Algunas que nacieron bien temprano, ya a fines de septiembre, posterior al reseteo que hicimos con glifosato 2,4-D, dicamba y un doble golpe con glufosinato. Y vamos a ver que hay nacimientos también que corresponden a los últimos días de noviembre. Para tener una idea, estos son 65 días, lo que estamos viendo de aplicación, y en la localidad, en San Antonio Areco, cayeron 240 milímetros desde que se aplicó hasta el momento del video, o sea, una buena cantidad de milímetros, y para que entiendan que vamos a ver algunos escape en los tratamientos, ¿no? Acá justamente lo que está mostrando esos diferentes pulsos. Hay amarantus bien claritos, chiquititos, que nacieron en los últimos 15 días, y amarantus grandes que ya tenían más de un mes, de 40 días de nacido, ¿no? Este es el testigo para que vean la presión con lo que estamos trabajando, ¿no? Y ahora vamos a ver que empezamos con algunos tratamientos. Yo voy a ir haciendo algunas acotaciones. Esto es sulfentrazone con ese metolaclor. Fíjense, acá se puede observar bien lo que es la parcela, hasta dónde se aplica, ¿no? Que se aplica hasta ahí. Y empezamos a observar que tiene un muy buen control. Ahí cuando estábamos hablando de ese control cercano al 90%, ¿no? Eh, la verdad es que tiene un muy buen control después de los eh, 65 días de aplicado. Ahí el segundo, este tratamiento es sulfentrazone ya con metribuzin, también eso que se ve ahí es amoro seco, no es yuyo colorado, pero sí, vemos que hay algún amaranto recién ahora naciendo. Piensen que esto lo hacemos sin cultivo, con cultivo, esto eh, tal vez muchos de esos chiquititos que estamos viendo que ahora se empezaron a cortar ya no estarían, ¿no? Acá empezamos la misma mezcla, pero con flumioxazin, cambiamos el PPO, vemos un poquitito más sucia, y eso se veía en el reflejo de los ensayos, las de flumioxazin que las de sulfentrazona. Ahora le voy a comentar por qué. Principalmente porque
De sulfentrazón en estos suelos pesados, lo que hicimos fue utilizar dosis de 700 centímetros cúbicos, que si bien no es algo habitual, porque se empezó a subir la dosis, ¿no? En estos suelos que son pesados, que podemos jugarnos con un poco más de dosis, fuimos una dosis un poquito más llena de sulfentrazone, por eso se lo ve un poquitito mejor que de flumioxacin, que usamos la típica dosis de 150 centímetros cúbicos, ¿no? Acá vamos a ver el otro tratamiento de flumioxacin, ahora con metribuzin. Anterior estaba el de S-metolaclor, y fíjense cómo ahí a los 65 días empezó a cortarse y empiezan a nacer yuyos colorados. De arriba a veces eso, cuando enfocaba yo de arriba no se notaban, pero cuando hacemos zoom se empiezan a notar esos nacimientos. Esta es una alternativa como diflufenicán con S-metolaclor, donde vemos que tenemos algunos escapes, algunos rodeos. Bueno, es una alternativa muy interesante para usarla en un barbecho químico intermedio o corto, ¿no? Bueno, acá empezamos con tratamiento que se empiezan a ver un poco más limpio, ¿no? Eh, como es Flumi con pirosa, no obstante vemos que hay algunos escapes a los 65 días. Y ahora el tratamiento que sigue, vamos a ver que uno de los mejores tratamientos, que es sulfentrazone con piroxasulfone, ¿no? Usando esos 700 de sulfentrazone, vemos cómo podemos montar mejor esos. Y es una alternativa que podemos hacer en este tipo de suelo, ¿no? Hay que tener cuidado en suelo arenoso, no pasarnos en los 500 centímetros cúbicos, ¿no? Pero en suelo que lo resisten podemos jugar un poco más. Luego acá tenemos tiencarbazones más iodosulfurón, que es adengo. Vemos que no tiene un buen control para Colorado. eh, no obstante, vamos a ver que en gramínea funciona mejor, pero en Colorado no es así, ¿no? Y acá un pepeo nuevo que es triflumidimoxacin, ¿no? Vemos muy buen control también. Acá vamos a empezar a ver algunos controles que se cortan, como comentaba, metribuzin con ese metolaclor anteriormente se cortó ya, y vamos a ver que tenemos una parcela llena de Colorado. Y ahora arrancamos lo que son algunos tratamientos ya exclusivamente para maíz. Si bien Flumi con ese metolaclor, como veíamos anteriormente, lo podemos usar en soja y maíz, ahora vamos a ver pura y específicamente tratamientos de maíz. Y esto acá que estamos viendo en primer momento está lleno de colorados chiquitos, esto no es un testigo, esto ya es un tratamiento, ¿no? Y ahí vamos a ver cuál es. Podemos ver que atracina con ese metolaclor eh, está lleno, o sea, se cortó a los 30 días y fíjense la cantidad de nacimientos que tenemos, ¿no? Vemos lo mismo, con algunos días más de residualidad que duró, pero similar el control de terbutilacina con ese metolaclor. Fíjense que está completa la presión de yuyo colorado. Y ahora vamos a ver que acá se ve mucho más limpio, ¿no? Parece, porque hay un montón de nacimiento, pero acá lo que hicimos al Flumi y ese metolaclor le agregamos lo que es mesotrione, que no tiene registro como producto solo en preemergencia, pero que funcionó bien. Ahí se ve algunos manchones que son de trébol blanco, ahí no para prestarle atención. Eh, es una mezcla buena, fluoxacin con mesotrione, porque estamos poniendo un producto que se lava poco como fluoxacin y mesotrione que se puede lavar un poquitito más, ¿no? Acá también otro tratamiento de mesotrione con pirox, acá mejoró un poco el tratamiento eh, anterior, un control eh, mejor ya de lo que es yuyo colorado. Y acá en esta oportunidad ya tenemos lo que es terbutilacina con piroxasulfone, también vemos que es un buen tratamiento. Ahí la terbutilacina se lava, pero piroxa mejora ese tratamiento, ¿no? Acá voy a adelantar para que veamos uno de esos tratamientos que veíamos excelente, que es biciclopirona con piroxasulfone. También es un tratamiento que no está esta mezcla comercial, tratamiento que sale arriba de los $70, tal vez elevado, pero para que vean que tiene un control excelente, similar a lo que era un sulfentrazone, ¿no? Con Pirox o incluso con metribuzin. Pero bueno, es un tratamiento que tiene un costo elevado, ¿no?
Bueno, acá esta es la mezcla de terbutilacina con mesotriones, por ahí. Estos son dos productos que suelen lavarse con más facilidad, se lava más terbutilacina o atracina, y luego le sigue mesotriones. El mesotrione aguanta un poquitito más, pero es una combinación que no deberíamos hacer. Por eso decía la de Flumi con mesotriones, porque esto, o si tenemos una atracina con flumioxacin, también va a ser mejor que esto, ¿no? Principalmente en un año como este, donde llovieron 240 milímetros, ¿no? Ahí vemos cómo se cortó el tratamiento hace ya 20 días por lo menos y el nacimiento total. Y acá donde tenemos la opción de, fíjense que ya se ve mucho más limpio eh, de lo que era terbutilacina con flumioxacin, ¿no? Que podría ser lo mismo atracina con flumioxacin, como ahí mejora porque flumioxacin va a aguantar bastante más en el tiempo. Y el último era el que le comentaba también en maíz, que es tiene carbazone más isosafrutole, que es adengo. Vamos a ver que suma para gramíneas, pero no así para yuyo colorado, así que es un tratamiento que si la maleza principal es yuyo colorado, yo no lo tendría en cuenta, ¿no? Bien, pasando este video, no sé si se hizo muy pesado, está bueno que ahora veamos ya lo que es los PO emergentes en Yuyo Colorado. Después vamos a hacer un repaso de lo que vimos mejor y de esas recomendaciones que tenemos. Acá hay que darle un segundo a que arranque y vamos a empezar a ver esos Yuyo Colorado. Acá no llovieron 220 milímetros, esto era de los preemergentes, ¿no? Que en ese momento habían llovido 220 milímetros. Ahí está, vamos a arrancar con el primero, que es un tratamiento eh, para el cultivo bien de... Acá a los costados vemos estos testigos que es donde no se aplicó, o sea, la presión es grande, acá se hizo un reseteo y cuando rebrotó se hizo la aplicación de yuyo colorado bien chiquitito. Y ya podemos empezar a observar, fomesafen con glifosato, tuvo un muy buen control, pero a los 15 días empezaron los rebrotes, o sea, no controló de manera total al colorado, no hay nuevos nacimientos, porque fomesafen da buena residualidad, es uno de los PPO que tiene mejor residualidad, ¿no? Aunque se lo use como quemante, pero empezamos a ver rebrote. Todo esto acá que vemos no es nuevo nacimiento, es todo rebrote de lo que controló fomesafen, ¿no? Em, y ahora vamos a ver versus lo que es un tratamiento en LIS, que puede ser para lo que sea soja en lis o eh, maíz en lis, ¿no? Y acá lo vemos, ¿no? Fíjense, la parcela, como se nota acá, el control es casi total, ¿no? Vamos a ver un control de 2,4-D microemulsión usando 1,700 más los 2 litros de glufosinato de amonio. Tenemos un control prácticamente total de lo que es yuyo colorado. Sí, lo que no tenemos acá es residualidad. Entonces podemos empezar a observar cuando tenemos alta presión y ve que ahí se empiezan a ver también chiquitito algún amaranto que puede empezar a nacer, ¿no? Si tenemos cultivo, la idea de este tratamiento es frenar, controlar y el cultivo ya compite, ¿no? No vamos a tener este inconveniente, pero bueno, mm, vale la pena entender de que no vamos a tener problema con el cultivo, pero pueden hacer una plantita, después no va a hacer algo de semilla y ahora le voy a mostrar el video de los 30 días que pasó con eso, de cuando hablamos de residualidad, pero principalmente para mostrar eh, los tratamientos de maíz que hay mucha HPPD. Acá comparando el otro tratamiento, al de glifosfomesafen y el agregado de benazolín, vemos que tenemos un control mayor, ¿no? También acá la fitotoxicidad en soja puede ser mayor, pero no obstante empezamos a ver rebrotes también, o sea, Yuyo Colorado fue controlado y empezó a rebrotar a los 15 días, ¿no? Fíjense que ahí estaba mojado porque fue posterior a, a unas lluvias que ocurrieron y Yuyo Colorado retomó, o sea, lo quemó muy bien, pero de todas maneras vuelve a rebrotar, ¿no? Y nos va a estar complicando a lo mejor no con el cultivo, pero sí con la producción de semilla. Y ahora sí vamos a pasar a tratamientos de lo que son ya maíz, y ahí sumamos toda la HPPD, y está bueno que lo veamos a los 15 y a los 30 días, así que
Voy a ir ahí. Bueno, acá estamos el primer tratamiento, que es mesotrione con atracina. Y fíjense lo que es un control prácticamente total con nada de nacimiento, ¿no? Acá usamos 1 kilo de atracina con 300 centímetros cúbicos de mesotrione. Y como se puede observar, hay un control, siempre acá está bueno el testigo para verlo, hay un control total, ¿no? Y la parcela al lado ahora la vamos a ver, pero es mesotrione también con el agregado de nicosulfurón, ¿no? Pero es el mismo tratamiento, se le agrega nicosulfurón, entonces desaparece todo lo que es yuyo colorado, ¿no? Fíjense que no tenemos nada de nacimientos, ¿no? Nada, está completamente a los 15 días controlado yuyo colorado, sin nacimientos nuevos, ¿no? Ahí voy a ir más rápido para que lo veamos acá. Era lo que le decía, al lado teníamos el agregado de nicosulfurón, ¿no? Y vemos lo mismo. Se empiezan a borrar hasta los testigos porque tiene un control total, ¿no? Ahora quería que veamos también las otras, HPPD, eh, y vamos a arrancar con ese producto, le decía Lumis, que es coformulado, ¿no? Em, pero donde tenemos menor activo de lo que es mesotrione y nicosulfurón de lo que podríamos eh, utilizar con las dosis llenas, y empezamos a ver que el control de Colorado fue bueno en postemergencia. No obstante, vamos a empezar o podemos empezar a partir de los 15 días a tener ya lo que son algunos nacimientos. Fíjense que también había algo de gramínea ahí que controló, pero le sigue costando. Después en el ensayo de gramínea eso lo vamos a ver bien clarito, ¿no? Acá el foco de esto es yuyo colorado. Y ahora por último ahí vamos a ver las otras HPPD, ¿no? Vamos a arrancar por topramezone, acá con atracina, vemos que tuvo un buen control aceptable. Ahora vamos a ver qué pasa con la residualidad. No controló el 100% y ahora lo vamos a ver a los 30 días, a ver qué ocurre con eso. Otra de las HPPD que funciona y que vemos que funciona muy bien, eh, acá está, es Tembotrione, ¿no? También, fíjense que la presión acá está, no hay nada. Es muy similar a lo que ocurre con mesotrione, ¿no? La diferencia, y después lo analizamos, principalmente está en el costo, ¿no? Pero tiene un muy buen control de yuyo colorado. Está todo muerto lo que estaba nacido y no hay nacimientos nuevos. También tiene buena residualidad, ¿no? Y por otro lado, para ver el último tratamiento, es tolpiralate, que también decía lo mismo, ¿no? Tiene muy buen control de yuyo colorado. Fíjense que murió todo el yuyo colorado y también tiene buena residualidad. eh, la diferencia que hay principalmente entre esta HPPD, el costo por hectárea, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Le quiero mostrar principalmente lo que pasaba después de los 30 días, ¿no? En lo que es este mismo ensayo de post-emergentes, ¿no? Y fíjense que acá comenzamos, va a ser bien rapidito, glifosato con fomesafen, fíjense que ya la parcela no se distingue, esos rebrotes están más grandes, si bien no hubo gran cantidad de nacimientos nuevos, em, se ve que esos rebrotes, esos yuyo colorados están cada vez más grandes. Obviamente a los 30 días, si uno lo hace en cultivo, piensa que el cultivo debería estar compitiendo, pero bueno, es para que tengamos en cuenta las diferencias, ¿no?, que hay entre los tratamientos, ¿no? El tratamiento de al lado es el agregado de benazolín. Ve que vemos un control un poco mayor, ¿no? Pero no obstante, los rebrotes y algunos nuevos nacimientos también ocurren. Si tenemos el cultivo, esto mucho mejor. Y fíjense lo que pasaba con 2,4-D con glufosinato. O sea, controló el 100%, pero no nos brinda nada de residualidad. Y fíjense la cantidad de amarantus chiquitito que hay nacido de los últimos 10 días, ¿no? Estos son amarantus que tienen 10 días de nacido. O sea, bien, bien chiquitos. Y esto es interesante porque fíjense, ya cuando pasamos a tratamientos de maíz, a los 30 días de haber aplicado mesotrione con atracina, tenemos una parcela completamente
limpia y a un costo que después lo vamos a ver, pero ronda los 24, 25 dólares. Es algo de las alternativas que hay con HPPD, de la más barata, y fíjense el control. Esto es lo mismo porque tiene agregado Nico Sulfurón no suma mucho a lo que es Yuyo Colorado, principalmente suma a lo que es gramíneas, pero bueno, lo utilizamos para comparar con el otro producto que ya viene coformulado, ¿no? Que ahora lo vamos a ver, es el siguiente, y fíjense qué ocurrió. Si bien controlo el Yuyo Colorado, no nos dio la misma residualidad porque acá ponemos 100 gramos de mesotrione por hectárea, acá estamos poniendo 144, ¿no? Hay mucha diferencia y empezamos a tener todos nacimientos nuevos de Yuyo Colorado. Se cortó esa residualidad, ¿no? Tal vez se controla bien lo nacido, pero bueno, acá nos pasa algo similar con Emma, Topramezone. perdón. Sí, ¿Y sí. podemos estimar qué cantidad de días aguantó ese tratamiento? O sea, más de 15 días no le pedimos. Y aguantó 15, 20 días, porque estos son Ok, yuyos colorados que tienen 10 días o menos. ok. Posterior a esa Residualidad por lluvia que debajo de veía los en veinte. en el video, posterior a esa lluvia, que era los 15 días, que no había nada nacido, empezó a nacer todo. O sea, tienen 10 días de nacidos o yuyo colorado, ¿no? Topramezone que anda mejor para gramíneas que para yuyo colorado, controló igualmente el yuyo colorado, pero fíjense, a los 30 días estaba todo nacido. O sea, aparece una parcela testigo lleno de yuyo colorado. Y acá vienen las otras HPPD que también consideramos buenas, ¿no? Temotriones con atracina. Hay algún nacimiento más versus lo que es mesotrione, pero también eh, se encuentra muy limpia la parcela y tolpiralate, ¿no? La diferencia en esta HPPD está en el costo, ¿no? Eh, Así que eso lo vamos a ver ahora. Bien, dejé de aburrir a lo mejor con con los videos y, y vuelvo acá a la presentación. Eh, Acá lo que tenemos un poco en este gráfico es eso que le contaba. La diferencia en algunos casos está en el costo. ¿Qué es lo que muestra este gráfico? En el eje acá de las Y que estoy señalando, tenemos el porcentaje de control. Y acá está esa barra de 80, así, bueno, arriba de 80 los consideramos buenos controles, ¿no? Eh, y acá, en el eje X, tenemos el costo por hectárea, que arrancamos de los 17 dólares a los 70, ¿no? Más o menos. Y fíjense, la alternativa que hay, ¿no? Ya sea para soja y para maíz. Sí, obviamente, hay controles arriba del 95% muy bueno, alrededor del 95%, pero con un costo de 70 dólares, como esta mezcla de biciclopirona con piroxa, ¿no? Pero también tenemos, por ejemplo, en el otro extremo, controles que están en el 85-87% con 17 dólares para el mismo cultivo como es maíz. Y además, como la alternativa incluso de poder usar atracina y mesotrión en poda de emergencia, que le sumamos unos 20 dólares y estaríamos acá ubicados, pero con un control total de yuyo colorado, ¿no? A mitad de precio. Y eso es casi así. Estamos hablando de 40 dólares versus 70. Y en el caso de soja, hay varias alternativas. Voy a mostrar este puntito acá naranja, que también tiene un control muy elevado, como es sulfentrazone con piroxasulfone para soja, ¿no? Hablando ya de casi 50 dólares, versus lo que son, por ejemplo, tratamientos de sulfentrazone con metribuzin, ¿no? Que está a la par de lo que es un flumi con piroxa, ¿no? Eh, y este acá tratamiento que es sulfentrazone con ese metolaclor. O sea, podemos controlar yuyo colorado con una variedad de precio. Destaco para maíz flumi con ese metolacloro, algo que nos da buena residualidad, un costo barato y la posibilidad de ir en un podo emergente con atracina y mesotrione, ¿no? Así que bueno, y también tenemos flumi con metribuzin, con muy buen nivel de control, ya en el 90%, o sea, mejorando lo que era Flumi con ese metolaclor, siempre y cuando tengamos solo yuyo colorado. Si no, flumioxacin y metribuzin deberíamos agregar ese metolaclor si tenemos gramíneas, ¿no? También. Pero también a un costo, fíjense, de 23 dólares, ¿no? Y ahora vamos un poco al mismo gráfico, pero eh, con lo que es post-emergente, ¿no? Para arrancar y mostrar, fíjense que quedó un solo tratamiento por debajo del 80% de control, que es glifosato con fomesafen, o sea,
controló, pero empezamos a tener rebrote a los 30 días, más que nada, porque acá estamos marcando lo que son 30 días, ¿no? Tiene un costo bajo, pero nos quedamos cortos en control, ¿no? Y después, acá arriba tenemos una variedad de control que van de los 23, 24 dólares a eh, los 50 dólares como precio máximo, ¿no? ¿Y qué empezamos a ver ahí? Fíjense, tenemos muy buenos controles con lo que son algunas HPPD como Tembotrione y Tolpiralate, pero también, fíjense que tenemos acá, y este circulito verde, casi el 100% de control, en lo que es la mezcla de eh, atracina acá con mesotrione, ¿no? Y también el tratamiento que es para el LIS, ¿no? 2,4-D más glufosinato, ¿no? Para soja en LIS, para maíz en LIS, ahí aplica para los dos cultivos, también a un costo muy, muy barato. Entonces, creo que esta tabla de costo, con lo que pudimos ver en los ensayos y los videos, nos da una, una idea de las alternativas que tenemos en Yuyo Colorado y cómo podemos, obvia- obviamente, hacer una elección en base también a costo y eficacia, ¿no? Ahora, después al final de todo le hago un resumen bien de lo que nosotros recomendamos en la alternativa, siempre primero que predomine la eficacia y luego teniendo en cuenta lo que es el costo, ¿no? Bien. Ahora arrancamos con otra maleza, terminando lo que es Yuyo Colorado. Les repito, por el final le hago el resumen de las tres, de los tres tipos de maleza que vi. Digitaria, este año, por ejemplo, trabajamos en un ensayo con alta presión de Digitaria. El año pasado, para los que recuerdan, para los que estuvieron, trabajamos con el Eusin. Y en gramíneas anuales es muy importante diferenciar cuál es, porque a veces hay productos que no van a sumar para el Eusin, en otro caso para Clori, en otro caso para Digitaria, en algún caso para Equinocloa. Y después cuando empezamos a meter gramíneas perennes como sorgo Alepo, hay otros productos. Entonces, está bueno porque tenemos información de varias gramíneas anuales. Este año trabajamos acá con Digitaria, ¿no? Y vamos a ver que a veces, y lo que nombramos, tratamiento, y no se trata de pegarle a nada, sino si hay tratamientos que no sirven para Colorado y lo mostramos, a lo mejor en lo que son gramíneas suman, y tratamientos que no aparecían en Yuyo Colorado aparecen acá porque son buenas alternativas. Bien, varadero, y para que tengamos en cuenta acá, contabilizamos siempre tratamos esos 55, 60 días, ¿no? Yuyo Colorado lo estiramos un poquito más porque nos dio para hacer eso y lo mostramos como una situación ya bastante extrema, ¿no? En lo que es digitaria, las mediciones las hicimos hasta los 55 días. Llovieron 250 milímetros desde la fecha de aplicación, o sea, acá estamos viendo también lo máximo que le podemos sacar a los tratamientos, ¿no? Fíjense que vamos a empezar a ver productos que no veníamos viendo en los tratamientos de recién. Hablando de soja y de opciones que tenemos desde Atanor, acá está la línea de los 80 y ya hay menos, fíjense, hay menos alternativas muy buenas para lo que son gramíneas versus lo que era Yuyo Colorado, ¿no? Y es más, fíjense que aparecen, y acá el primero salió Imazapir con Imazapic, iodosulfurón Carbazone, Odyssey, que es sulfometurón con mesulfurón, en barbecho corto para lo que son sojas resistentes a sulfonilureas o tolerantes, y en el caso de soja convencional o que toleran imidazolinonas y macetapir. Fíjense acá cómo aparecieron en 4 primeros lugares ALS, o sea, cosa que no veníamos viendo en lo anterior, que la poquita ALS que había estaban al final del ensayo, eran las peores, ¿no? En Yuyo Colorado. Así que bueno, ahí tenemos dos alternativas para soja y fíjense que también aparecen lo que son alternativas que contengan, por ejemplo, a piroxasulfone, están un poquitito por encima de opciones, por ejemplo, como son S-metolaclor, pero que están por debajo, en el caso de Digitaria, y esto sí lo aclaro, de, eh, eh, de las ALS, ¿no? Hay ALS que funcionan mejor que cualquier otro molécula para lo que son gramíneas. Bien, estos son tratamientos de soja, destacamos estos dos, y también lo podemos, no para el caso a lo mejor hacerlo de presiembra, sino como son LS y tienen buena residualidad, podemos utilizarlo en un barbecho químico corto para después ir a una mezcla de PPO más un S-metolaclor
en la presiembra, ¿no? Y en lo que son maíces, yo acá marco algunas y lo aclaro, ¿no? Acá en celestito hay lo que son maíces simi, ¿no? Y ahí tenemos tratamiento como Imazapir, podemos hacerlo en un barbecho químico corto, y de lo que es nuestro lado de Atanor tenemos la mezcla que es bien barata de Imacetapir más ese metolaclor, ¿no? Eh, donde nos va a dar una muy buena eh, residualidad para lo que son gramíneas, ¿no? Y en el caso de no contar con esa tecnología en maíces, ya tenemos que pasar a lo que son mezcla de PPO acá con, con ese metolaclor y intentar con alguna herramienta de rescate mejorar esto para pasar la barrera de los 80 y vamos a ver que lo tenemos a esa alternativa y lo vamos a ver ahora al final. ¿Bien? Se ve todo bien, Samantha, ¿no? Sí. Sí, vamos perfecto. Bien, perfecto. Ahora vamos a ver lo que es un poco esos tratamientos que vivimos, incluso los de podemergencia. En podemergencia, en soja no hicimos ensayo, porque en el caso de soja con glifosato y cletodin vamos a estar controlando la mayor cantidad de gramíneas, ¿no? Incluso si tenemos soja en lis, posterior a eso un doble golpe con glufosinato, podemos tener buenos controles, así que los podemergentes van a estar enfocados pura y exclusivamente a maíz, ¿no? Bien. Acá arrancamos con lo que fue el ensayo de varadero, ahí se pueden ver ya testigos, 250 milímetros, hicimos esta filmación a los 50 días de aplicación y vamos a ir viendo ahora uno por uno los tratamientos. Yo acá me paro en el testigo, podemos ver un testigo en la repetición que recorremos, que es lo mismo, todo esto que se ve acá es digitaria. Ahora vamos a hacer una bien foco en la maleza para que se observe mejor. Es más difícil, ¿no? A veces encontrar gramíneas bien parejas, pero nos salió un buen ensayo con digitarias y acá lo que vamos a ver es el momento de corte. Entonces la vamos a ver bien chiquita en los tratamientos a la que escaparon, ¿no? Y vamos a arrancar ahora acá con el primer eh, tratamiento, em, donde era la mezcla de Imazapic más Imazapir, ese tratamiento ahí que figura como 5, ahí lo vamos a ver porque va a aparecer el cartel. Y fíjense cómo las ALS, eh, desde ya lo que ven verde, y ahora vamos a hacer zoom, es yuyo colorado. Es pura y exclusivamente yuyo colorado, no hay nada de gramínea nacida. Acá las ALS, que principalmente surgieron para hoja ancha, hoy se están utilizando mucho para lo que son gramíneas, porque de acuerdo a la gramínea suma. Bueno, ahí lo veíamos que lo que se escapó es yuyo colorado. Acá otro tratamiento, como es sulfentrazone con piroxasulfone, vemos eh, también buen control, pero ya se empezó a cortar y fíjense que eso sí, nacido eh, es ya lo que es digitaria, ¿no? Y por eso cuando lo veían ahí abajo decían un 80% versus un 95%. Bueno, la diferencia es esa, es que se empezó a cortar y empezaron a nacer. O sea, y nosotros como ensayistas siempre estamos buscando los detalles finos, ¿no? Y empezamos a ver que en toda la parcela hay pelitos y están recién naciendo a los 50 días, ¿no? Pero bueno, esa es la diferencia para que lo tengan en cuenta, que a veces ven el gráfico y no vemos o no entendemos bien cuál es la diferencia. Acá lo mismo, otro tratamiento que contiene piroxa y que está enfocado para maíz por terbutilacina, y vemos lo mismo, que empezó a nacer lo que es algo de gramíneas, se cortó el efecto a los 50 días, están muy chiquititas, no afecta esto en cultivo, son buenos tratamientos, pero sí lo que marcamos que se cortó el efecto, ¿no? Y que hay LS que funcionan mejor, que eso es importante para tener en cuenta. Acá también, el mismo tratamiento que andaba excelente para yuyo colorado, en gramínea puede flaquear un poco, como es biciclopirona con piroxasulfone. Vemos lo mismo también, que hay ya gramíneas naciendo antes de los 60 días. Flumi con pirox, acá no suma mucho Flumi, es
por si tenemos también yuyo colorado, ahí nos va a sumar, pero vemos lo mismo. Fíjense, piroxasulfón, al igual que ese metolaclor, se cortaron ya a los 50 días, se cortó el efecto y ya tenemos nacimiento. Ahí se puede, también chiquita y se puede observar. Por eso son mejores tratamientos y la evaluación la hacemos comparando tratamientos, veíamos que la LS estaban en un nivel superior. Bueno, esta es una otra HPPD que es clomazone solo, y vemos lo mismo, que a los 50 días se cortó el efecto de la gramínea, también vemos algún yuyo colorado. Y vamos a seguir avanzando viendo, hay otros tratamientos. El 2 es S-metolaclor, fíjense que pasa muy similar a Pirox a los 50 días, o sea, no está llena la parcela ni está en tamaño grande, pero sí se cortó ya el efecto del herbicida y vamos a empezar a ver ya nacimientos de digitaria en toda la parcela. Principalmente para que vean que, bueno, estaba cerca de un 80%, no es malo el control, ¿no? Pero hay controles que son mejor. Ejemplo, acá está esa mezcla de ese metolaclor, le sumamos ALS y fíjense que lo único que hay nacido ahí es yuyo colorado. Fíjense que lo que se ve ahí verdecito es yuyo colorado, no es gramínea, ¿no? Este fue uno de los tratamientos que mejor ubicado salió. Bueno, acá estaba biciclopirona con ese metolaclor, ¿no? También muy similar a lo que era biciclopirona con piroxa y cambia mucho el costo, o sea. Y al lado de esto, seguro, bueno, ahí tenemos otro testigo, ¿ve? Que le mostró, o sea, eso es lo que estamos controlando, o sea, los productos y el protocolo que ganamos para esto, por lo general, por más que uno tenga un 80% de control, a un 90% funcionan bien, ¿no? Porque estamos controlando todo eso en lo que es gramíneas. Acá mostramos la mezcla de clomazone con S-metolaclor y ahí el S-metolaclor mejoró a clomazone. Este es un tratamiento que aplica para soja, pura y exclusivamente, pero mejoró bastante el S-metolaclor a clomazone solo, ¿no? Ahí también podemos ver ahora también otro tratamiento de soja que no funcionaba, sulfurón más tiancarbazone para yuyo colorado, porque fíjense que ahí todo lo que hay nacido es yuyo colorado, ¿no? Y alguna gramínea puede empezar a escaparse, pero un producto funciona mucho mejor para gramínea, pero para yuyo colorado, ¿no? Y que tiene un costo elevado, entendiendo si tenemos yuyo colorado no nos va a sumar mucho. Acá Flumi con ese metolaclor, un tratamiento que funciona para soja, para maíz principalmente, a un costo bajo y tiene un control muy aceptable a los 50 días, ¿no? Fíjense que al lado también se veía ahí otro testigo. Miren lo que estamos controlando. Se está controlando muy buena cantidad con una mezcla de activos económica, ¿no? Y acá para el caso de atracina con ese metolaclor, está un poquitito inferior a lo que es Flumi con ese metolaclor, ¿no? Fíjense que hay más nacimientos en la de atracina con ese metolaclor que en la de Flumi. Principalmente porque atracina también se corta a los 30 días con este nivel de lluvias, se corta el control y empieza a haber más nacimiento, ¿no? Por eso se ven más grandes también, ¿no? A diferencia de otras mezclas. Bueno, esta era una mezcla barata para soja, muy barata, donde tenemos un control excepcional, uno de los mejores tratamientos del ensayo, incluso para maíces IMI también puede ir, imacetapir ese metolaclor, se escapa yuyo colorado desde ya, pero no hay nacimiento de lo que es, fíjense, lo que está nacido es todo yuyo colorado, pero no hay gramínea. Las gramíneas están controladas, ¿no? Esta es una alternativa muy interesante para soja y para lo que son maíces IMI a un costo, la verdad que muy bajo. Y acá tenemos también lo mismo.
sulfometurón, mamesulfurón. Acá necesitamos soja resistente a sulfonilureas, donde lo que se escapa es pura y exclusivamente, como vemos ahí, todo amaranthus, ¿no? Se escapan todos los yuyo colorado y yuyo colorado bien chiquitito naciendo, pero un muy buen control de lo que es gramínea. Fíjense, todo yuyo colorado ahí nacidito, pero no para lo que es gramínea. Y luego ya nos quedan acá pocos tratamientos. Este era, bueno, Adengo, donde veíamos que el yuyo colorado flaquea mucho, pero mejora un montón para lo que es gramínea, ¿no? Por eso funciona bien para gramínea, pero por eso no todos los productos son para todos las malezas que podamos tener, ¿no? En caso de gramínea funciona bien, en caso de yuyo colorado funciona mal. Acá también vemos a terbutilacina con ese metolaclor, pasa algo similar a lo que es atracina, o sea, se cortan eh, muy rápido lo que son las triacinas, y más con niveles de lluvia de 250 milímetros, y tenemos más nacimiento, y acá el último tratamiento, que es sulfentrazone con ese metolaclor. Em, Vemos lo mismo ahí que cortó antes, y estaba mejor, ¿no? Lo que era la mezcla de Flumi con ese metolaclor, si comparamos un PPO. Vamos a ver los post emergentes, que están acá cerquita, acá al lado, y vamos a empezar viendo el tratamiento ahí 21, que es el tratamiento testigo. Que es testigo, hicimos un reseteo de glifosato con cletodin, ¿no? Y, y posterior a ese hicimos las aplicaciones de los otros tratamientos. O sea, lo que estamos controlando es todo este rebrote, ¿no? Porque simulamos una situación de post-emergencia, ¿no? Eh, y son todos tratamientos que aplican para maíz. Ahí vemos el testigo, ¿no? Hay una presión interesante, y es importante ver que estamos hablando de ese tamaño de gramínea, ¿no? Y acá lo freno porque es muy importante tener en cuenta a veces no dejar venir gramínea cuando vamos a un rescate en maíz más que nada, donde no tenemos opciones de graminicidas. Entonces tenemos que recurrir a HPPD que, que van a quemar, y no tenemos la posibilidad de graminicida. Entonces eh, es importante el tamaño de maleza, no hay que dejarla venir, porque cuando ya entramos con gramíneas que están muy avanzadas y con tamaño grande, es muy difícil el control. En cambio, ahora vamos a ver cómo funcionan de bien los productos cuando utilizamos gramíneas chiquitas, ¿no? Este es todo el testigo, y acá empezamos con tratamiento. El primero era el que le mencionaba anteriormente, es el coformulado de mesotrione con nicosulfurón, ¿no? Que tiene el nombre comercial de Lumis, donde se baja la dosis de nicosulfurón y de mesotrione. Entonces vamos a ver que hay un buen control, no obstante la velocidad todavía de control del tratamiento es baja. Se puede ver que hay plantas todavía que no han sido controladas. Y ahora vamos a ver a esta alternativa, en la cual utilizamos las dosis llenas de los productos por separado, como tenemos nosotros en el portfolio, de mesotrione con nicosulfurón y atracina, y vemos que la velocidad de quemado fue eh, mucho mayor, y están controladas las gramíneas, ¿no? Fíjense ahí la diferencia, ¿no? De que la velocidad de control, que es muy importante para gramíneas. Bien, esto también es otra HPPD, ya Tembotrione, que andaba muy bien para Colorado, y pasa igual que Mesotrione, andan bien para lo que son gramíneas, siempre y cuando ese tamaño sea chico. O sea, acá la diferencia con Mesotrione es el costo que tiene cada uno de los tratamientos, ¿no? Fíjense ahí la presión que hay de gramíneas, HPPD, ¿no? Como es Topramezone, que veíamos que un yuyo colorado no era la mejor alternativa, pero que mejora mucho para lo que es eh, gramíneas.
Y ahora, perdón, estábamos mostrando acá la otra HPP que era tolpiralate y es similar, ¿no? A lo que vemos viendo con mesotrione, con tembotrione, ¿no? Funciona muy bien para los dos casos de maleza. Y estas dos alternativas últimas son para maíces HCL. em, ahora, ahora acá lo vamos a ver. Esto acá seguíamos con lo de tolpiralate, ¿no? Donde vemos ese buen control, ¿no? Acá la diferencia es el costo entre las HPP. Y estos son para maíces HCL, ¿no? La primera es Imazapyr, Imazapyr más atracina. em, Vemos que tiene un muy buen control. Es un poco más lento el quemado versus las HPPD, pero tiene un muy buen control. Y dentro de lo que tenemos nosotros en el portfolio es utilizar Imacetapir, ¿no? Em, con nicosulfurón, ¿no? Ahí agregamos en vez de atracina con nicosulfurón y vemos, bueno, ahí hay coloraditos que se pueden estar un poco golpeados, pero no vamos a controlar colorado con esto. Entonces la idea es para gramíneas que hizo un muy buen control de gramíneas. Emma, que a esa mezcla de última, si tendrías que también cubrir colorado, le puedes agregar atracina o no. Desde ya se puede agregar atracina, ¿sí? O si tenemos una mezcla de ambas, es mesotrione Claro. con atracina y nicosulfurón, ¿no? Pero bueno, en el caso de tener maíces IMI, la dimacetamir nos va a bajar seguro el costo. Estamos hablando de un Sí. costo de 19, 20 dólares y va a estar controlando Gramínea y Yuyo Colorado, ambas. Perfecto. Bien, ahora vamos a la misma tabla donde vemos costos versus eficacia. Siempre marcamos ahí lo- la línea esa de los 80, del 80%. Arriba de eso, tratamientos muy aceptables para lo que es digitaria. Fíjense que hay tratamientos que están cerca, ¿no? Pero es porque hacemos comparativa, recién lo veíamos, hay tratamientos como Plumi y ese metrolaclor que lo vemos acá, pero la verdad que lo que vemos a nivel campo es que es un buen tratamiento aceptable y que lo podemos mejorar mucho con un post emergente también eh, barato, entre comillas, o económico, ¿no? Y vamos a ver acá para maíz, por ejemplo, sí, donde se destaca algunos tratamientos que tienen Piroxa, allá un costo de cercano a los 50 dólares o a los 70 incluso, donde no vemos gran diferencia, ¿no? Y después lo que decía para lo que son maíces IMI o soja, donde vemos acá, por ejemplo, la mezcla de Imazapic con Imazapyr y S-metolaclor, arriba del 90%. Acá tiene carbazone con iosulfurón y dentro de lo nuestro, fíjense acá, Odyssey, ¿no? También ahí, lo que es sulfometurón con, con mesulfurón, tratamiento cercano al 90% con un costo abajo de 30 dólares y otra alternativa más barata todavía, que es Imacetapir más S-metolaclor, ¿no? Y cuando vamos a lo que son tratamientos de podo emergente, vemos que todos funcionan bien, excepto este tratamiento para gramíneas anuales, que es el de Lumis, que queda por debajo, principalmente por la cantidad de activo que, que se está utilizando. Pero fíjense que están todos los tratamientos arriba del 90 cuando agarramos la gramínea bien chica. Eso es muy importante. El tamaño de la maleza acá es fundamental para tener éxito. Y vemos que hay diferentes HPPD, ¿no? Como Tembotrione, como Topramezone y Tolpiralate a un costo de los 40 a los 50 dólares aproximadamente, versus lo que es Mesotrione con atracina, donde bajamos, y Nicosulfurón, donde estamos bajando a 35 dólares, ¿no? Estamos 10 dólares menos, al mismo nivel de control. Y después las dos alternativas que quedan acá son las dos alternativas para maíces eh, que toleran imidazolinonas. Y vemos el primero que es lo que son duty, ¿no? Con atracina, y el otro tratamiento que es imacetapir con nicosulfurón, ¿no? También diferencia de 10 dólares en lo que es tratamiento, de 30 a 20 aproximadamente. Así que bueno, y por último, de nabos todavía no tenemos resultado porque
es un ensayo que se está llevando a cabo ahora actualmente, sí, estuvimos recorriéndolo y anotamos acá algunas cosas de los tratamientos, ¿no? Estos son tratamientos pura y exclusivamente para soja. Vemos que mezcla de PPO con ese metolacloro se cortan temprano, que a los 30 días se corta el control de nabo y empezamos a tener nacimientos. ¿Qué mejoran esos tratamientos? Principalmente lo que es la mezcla de sulfentrazone o flumioxazin con triazina, con metribuzin, o mezclas que incluyan a diflufenicam con metribuzin o con flumioxazin, ¿no? Y en el caso de maíz, similar, flumi con ese metolacloro se corta temprano, ¿no? Em, entonces, ¿cómo mejoramos eso? Podemos tener alternativas como flumioxazin con metribuzin, diflu con metribuzin o con atracina, ¿no? Acá el ejemplo flumi con atracina, donde estamos teniendo costos baratos de tratamiento a muy buen nivel de control. Yo les comparto principalmente lo que es esos dos tratamientos que se cortaron, porque los demás eh, los vamos a ver que están, que siguen estando bien los tratamientos, porque lleva recién 30 días el ensayo, entonces a los 60 se van a notar más diferencia entre tratamientos, así que suelo mostrarle esos tratamientos que se cortaron. También ahí hay una presión de cardo, así que eh, tratemos de no. Esto lo recorrimos la semana pasada y estuvimos viéndolo ahí, así que no le prestemos atención por ahí a los cardos, simplemente a lo que es nabo, ¿no? Y acá está donde se ven los cardos y acá vemos nabo, como podemos ver está seco, entonces posterior a la lluvia se van a evidenciar más las diferencias entre tratamiento. Acá la que predomina es Cifelia, como nabo, y fíjense que eso de la hoja amarilla es por la sequía, pura y exclusivamente, pero no obstante esos dos tratamientos que se cortan, principalmente lo hacemos justamente para mostrarle eso. Y este es el clásico sulfentrazone con ese metolaclor. Ve que hay nacimientos nuevos de nabo a los 30 días. Se cortó el tratamiento, ¿no? Y luego vamos a ver lo mismo con flumioxazin, ¿no? Fíjense que ahí ya se ven, hay nabos ya nacidos a los 30 días, se cortaron. Así que acá recomendamos cuando hacemos PPO, sea flumi o sulfentrazone, utilizarlo con metribuzin o con diflufenican o con atracina en el caso de maíz. Fíjense que a partir ya del tratamiento de acá no se ven nabos porque no se, no se cortó todavía el efecto. Fíjense que acá tenemos varias opciones. Y lo único que quedó, fíjense acá, sulfentrazone con metribuzin, que era lo que les quería mostrar, está completamente limpio. Lo que hay un poco es cardo, pero no hay nabos eh, nacidos, y lo mismo se puede observar acá en lo que es flumi con metribuzin, está similar, ¿no? Así que bueno, acá quería mostrar eso principalmente. Después vamos a tener más datos por lluvia y más que nada ahí a los 60 días donde se diferencian más los tratamientos, ¿no? Bien, y llegó el momento ahora donde hago el resumen general en base a estos resultados que vimos, ¿no? ¿Qué recomendaciones tenemos entonces para Yuyo Colorado? Por ahí me voy a parar más sobre los productos que nos dan residualidad. Importantísimo en barbecho químico la utilización de diflufenican, y esto es sabiendo que ya en el lote tenemos problemas de colorado, entonces no hay que verlo, y la aplicación en un barbecho químico corto, intermedio de diflufenican nos va a ayudar a llegar limpios a la siembra. Y en la siembra, dependiendo del cultivo, sea soja o maíz, podemos tener la utilización de PPO, sea flumioxazino o sulfentrazone, ¿no? Con la mezcla de metribuzin o incluso atracina. Y si también acompaña una gramínea, podemos utilizar el agregado de ese metolaclor. En el caso que no tengamos problemas con gramínea, podemos obviarlo, pero y si tenemos muy fuerte el problema de
Yuyo Colorado, incluso el S-metolaclor podemos utilizarlo en poemergencia luego el agregado, ¿no? Y luego como poemergencia tenemos opciones para soja, de lo que es glifo con fomesafen, es importante utilizar un compatibilizador. Y en el caso de soja en lis, 2,4-D con glufosinato, también para maíz en lis, es una alternativa. Pero en el caso de maíz tenemos una muy buena alternativa, como es atracina con mesotrione, en base a lo que veíamos, a un costo también muy similar a lo que es 2,4-D con glufosinato y además con la residualidad. Acá vamos a estar trabajando también sobre la semilla que se va a producir, no sobre la competencia solo contra el cultivo, sino también con la residualidad buenísima que otorga mesotrione. En lo que es gramíneas anuales, ¿no? Acá dependiendo siempre de qué gramínea es, ¿no? Podemos, en el caso de digitaria, como veíamos, la utilización de imazetapir, que aplica en un barbecho químico corto e intermedio, para soja y maíces IMI. En el caso de soja también podemos utilizar imazetapir, pero además tenemos opciones como, en el caso de sojas resistente a sulfonilureas, sulfometurón más mesulfurón, ¿no? Y diclosulam, por ejemplo, para lo que son cloridias principalmente, o equinocloa también anda bien diclosulam, y odisei principalmente para lo que es eleucine, digitaria, vamos a tener un muy buen control. En lo que es preemergente, acá eh, las opciones que podríamos utilizar son los PPO con S-metolacloro, y luego, ya en lo que es poemergencia, para soja, glifosato con cletodin, e incluso un doble golpe con glufosinato en soja en lis, y en el caso de lo que son maíz, acuérdense el tamaño de la maleza bien chico para atracina, mesotrión y nicosulfurón, o si tenemos maíz e IMI, también atracina con imazetapir o nicosulfurón con imazetapir. Para el caso de nabos, tener en cuenta para barbecho, en los nabos son malezas que están todo el año, o sea, tienen pico de emergencia en otoño, pico de emergencia a fines de primavera, principios de verano, ¿no? Entonces nos van a afectar cultivos invernales y estivales. Entonces, para el caso de maíz, soja, incluso girasol, diflufenicam podemos utilizar en un barbecho químico corto intermedio. En lo que es preemergencia, los PPO, que siempre están, en mezcla con metribuzin o atracina, dependiendo si es soja o, o maíz, e incluso ese metolaclor, si la presión no es tan grande o tenemos gramíneas que tenemos que acompañar con algo más, podemos sumar el S-metolaclor. Y ya para lo que es post-emergencia, en soja y maíces en lis, 2,4-D con glufosinato es una excelente opción. Y glifo con fomesafen para lo que es soja no en lis, y atracina con mesotrione, que anda muy bien también esta mezcla para lo que son nabos. Así que bueno, eso era todo lo que tenía yo para mostrar. Muy bueno, Emma. Excelente, como siempre, muy claro. No sé si quedarán algunas consultas en el chat, pero podemos dejarlas para el final. Pueden ir anotando si le va surgiendo alguna duda y lo vemos sobre el final si querés y avanzo sobre algunas cosas que quiero mostrarle a la gente. Dame un segundo. Les voy a mostrar, vamos a hacer un repaso básicamente de lo mismo que comentó Emma, pero, o sea, me quiero agarrar de toda la información que veníamos tomando y comentarles que pueden tener acceso a toda esta información a través de nuestras herramientas digitales, ya que ahora les voy a mostrar cómo se utiliza, pero con nuestro chatbot ustedes pueden ir seleccionando qué malezas tienen en el lote y les va a arrojar una recomendación dentro de nuestro producto. Entonces es una herramienta que está muy buena para tenerla en cuenta.
donde cualquier persona que tenga acceso a un WhatsApp la puede tener y vamos a hacer una recomendación de qué paleta o qué productos se pueden tener. Que esa recomendación viene justamente de nuestros ensayos a campo, de consultas con referentes, así que les voy a mostrar cómo se utiliza. Entonces es parte de nuestra herramienta digital. Les hice acá un videíto, como pueden ver es el chatbot. Hola, hoy les voy a mostrar cómo utilizar el recomendador de productos de Atanor. Es tan sencillo como utilizar el WhatsApp. Pueden utilizarlo desde su teléfono o, en este caso, yo voy a utilizar WhatsApp Web para mostrárselos. Entonces, lo primero que voy a hacer es entrar al chat de Atanor. Le voy a comentar algo para que el chatbot comience a contestarme. Muy bien. Como yo ya estoy registrada, me saluda con mi nombre y me arroja un menú principal. Si es la primera vez que lo van a utilizar, necesitan aceptar términos y condiciones. Voy a ir a menú principal y tenemos muchas opciones. Voy a seleccionar recomendador de productos. Le doy Enter. Muy bien. Y ahí me arroja un menú donde tenemos que seleccionar qué cultivos vamos a estar sembrando. Puede ser girasol, maíz, soja y dependiendo que si es de primera o de segunda, vamos a seleccionar y también tenemos trigo. En este caso voy a seleccionar maíz tardío. Le voy a dar Enter. Y ahora puedo seleccionar hasta 3 malezas importantes en mi lote, donde la primera que voy a seleccionar es la que aparece en mayor proporción. En este caso voy a seleccionar Borreria gonfrena, le doy Enter. Me da la opción de seleccionar una maleza más, que pueden ser cardos, comelina. En este caso yo voy a seleccionar gramíneas. Le doy Enter. Y podría seleccionar hasta una tercera maleza, que en este caso voy a seleccionar ninguna. Ahora debemos seleccionar en el menú cuál es la estrategia. En este caso tengo una sola opción, así que voy con esa. El siguiente paso es seleccionar desde dónde vamos a comenzar los tratamientos. ¿Desde qué momento? ¿Desde barbecho químico largo, barbecho químico intermedio, barbecho químico corto, preemergentes, o sea, previo a la siembra, o posemergencia? En este caso voy a seleccionar un barbecho químico corto. Como es un maíz tardío, tengo muchas opciones de aplicaciones en el medio. Voy a seleccionar barbecho químico corto. Muy bien, ¿cuál es la situación de presión de malezas? Voy a seleccionar que la presión de malezas es alta. Le doy Enter y ahí recibimos una recomendación de acuerdo al portfolio de Atanor y al momento que seleccionamos que vamos a comenzar las aplicaciones. Nos arroja un barbecho químico corto con glifosato, 2,4-D, cletodim y diflufenicán. Esto es para un reseteo de lotes, pensando justamente en las malezas que seleccionamos que teníamos, en este caso Borreria gonfrena y gramíneas. Previo a la siembra, S-metolacloro más flumioxacin. Y como tratamientos postemergentes tenemos varias opciones. Puede ser un maíz CL, donde usaremos atracina e imacetapir. Podemos tener un maíz con tecnología Enlist, donde podemos usar 2,4-D, microemulsión más glufosinato de amonio. O podemos tener un maíz sin estos tipos de tecnología, donde usaremos atracina, mesotrione más glufosinato de amonio. O podríamos utilizar únicamente atracina más mesotrione. Eso es el resultado que nos arroja. Gracias. Hola, hoy les voy a mostrar cómo Bueno, utilizar. Hola. Bueno, esa es la herramienta. Más adelante le voy a dejar en el chat el número de WhatsApp para que puedan utilizar la herramienta, puedan ver de acuerdo al cultivo que tienen y las malezas que tienen, qué recomendación les damos dentro del portfolio. Es un PDF que lo pueden reenviar a quien necesiten, así que pienso que está muy bueno con toda la información que se recabó. Así que utilícenlo. Además, tienen el compatibilizador de mezclas que también si tienen alguna duda me pone a escribir a mi teléfono. Básicamente uno va seleccionando qué productos va a utilizar en el chatbot y nos arroja la compatibilidad de mezclas. Es un trabajo que venimos
haciendo con un laboratorio, donde para un paso previo a la aplicación está muy bueno tener en cuenta el orden de carga, qué producto ir primero y todo eso nos arroja el compatibilizador de mezclas dentro del chatbot. Así que tienen muchas opciones dentro de nuestro WhatsApp. Bueno, les voy a mostrar dentro del portfolio Atanor opciones de insecticidas. Sabemos que muchos ya tenemos los cultivos establecidos y necesitamos tener idea de cómo protegerlos. En caso de control de orugas, si llegamos a tener presión de medidoras o algunas desfoliadoras, ¿qué podemos utilizar? Vamos a ir de menos a más. La primer estrategia en el control de orugas sería utilizar un metoxifenocide, es un IGR, es un producto que es selectivo para el control de orugas. Bueno, va a actuar por ingestión y la oruga va a dejar de alimentarse inmediatamente. Nos da ese plus que no va a afectar insectos benéficos porque es selectivo a orugas. Lo que hace básicamente es modificar el ritmo de muda. ¿Qué es importante tener en cuenta en este producto? Es un producto que va a controlar larvas pequeñas, los primeros estadios larvales. Es un producto sumamente barato y en relación lo que es el costo-dosis, barato y muy buena residualidad. Es como para comenzar a tener controles de orugas en nuestro cultivo. Posee gran persistencia, como les comentaba, y es un IGR. Ya si seguimos teniendo ataques o llegamos tarde a ese primer control con el IGR, o podemos hacer una seguidilla de aplicaciones y seguimos teniendo presión de malezas, primero ir con el IGR, luego podemos utilizar una diamida como clorantraniliprole. Este producto se va, comparado al anterior, nos va a controlar orugas de todos los tamaños. También es selectivo, únicamente va a controlar orugas. Bueno, es un producto contundente porque a las pocas horas de aplicado ya vamos a tener el control. Es un producto que va a tener acción traslaminar, que nos va a cubrir sobre lluvias. Y bueno, un producto que nos va a dar persistencia en el cultivo. Así que es un producto más que interesante para tenerlo en cuenta en el control de orugas. Bueno, también tenemos bifentrina en el portfolio. Este producto ya no es selectivo a únicamente orugas, nos va a poder controlar también otros insectos que tengamos, por ejemplo, picudos o si tenemos chinche. Es un piretroide o también arañuelas. Es un piretroide de gran poder de volteo y acción rápida. ¿Cuál es la diferencia con los que vimos anteriormente? Es que este producto no va a tener tanta residualidad y es más de contacto. Entonces es interesante aplicar los otros herbicidas, perdón, insecticidas para que nos dé residualidad y todo lo que sea desfoliadora esté cubierto. ¿Para qué nos va a servir el bifenthrin? Para bajar una alta población, si llegamos a tener, o un alto ataque de, puede ser orugas o también chinches, para tener un control, un rápido volteo. También contamos con Metomil, con Lash. Este producto también no es selectivo, también puede atacar ácaros y va a actuar sobre una amplia gama de insectos, orugas, chinches, trips, arañuelas. Como les comentaba, tiene un alto poder de volteo, una acción rápida, actúa por contacto y por ingestión, nos da versatilidad de uso en diferentes cultivos y este producto lo estuvo usando la Obispo Colombres y lo califica como uno de los mejores tratamientos contra la chicharrita, contra Dálvulus. No tiene registro, lo estamos probando y tiene muy buen control. Es un carbamato. Bueno, dentro de la paleta de insecticidas también contamos con Thiamethoxam más lambda. Es una doble mezcla que nos va a brindar residualidad y volteo. El Thiamethoxam es un producto específico para lo que sea picador suctor,
tiene un efecto sistémico y alta residualidad, pensado para chinches o todo lo que sea picador suctor. En cambio, la lambda-cialotrina es un insecticida no selectivo, un piretroide de alto poder de volteo que actúa sobre una amplia variedad de insectos, muy parecido a lo que es el bifentrin que lo vimos hoy. Este producto combina estos dos principios activos, pensado principalmente para chinche, pulgones y trips. Pero si tenemos orugas también nos las va a controlar. Tiene una alta versatilidad en plagas y cultivos. También contamos con abamectina. Este producto se destaca en lo que es el control de arañuelas y trips. Cuando los años vienen seco o alta temperatura, solemos tener ataques de arañuela. Este producto se destaca en el control de estos insectos. Poseen gran poder de volteo y tiene residualidad. También tiene registros en diferentes cultivos. Vamos a repasar los fungicidas. Em, Contamos con azoxystrobina más ciproconazole, que es el Lanfor. Este producto también tiene registro en maíz, donde esta doble mezcla de la azoxystrobina, que es una estrobilurina, nos va a dar residualidad y protección previo a que ingrese el hongo. En soja nos controla mancha marrón, que es una enfermedad muy predominante en todas las zonas donde se hace soja. Este producto, bueno, se va a destacar por el costo-dosis que tiene, es muy bueno, un costo muy barato para lo que solemos conocer en la aplicación de fungicidas. Y bueno, lo que es el ciproconazol es un triazol que nos va a controlar ya hongos que han ingresado a la planta. En otra parte tenemos proteoconazole más azoxystrobina. El proteo viene a reemplazar el ciproconazol, donde es un triazol mejorador. Tenemos una propuesta superadora. Estamos trabajando en el registro de este producto para poder usarlo también en maíz, porque le vemos muchas ventajas competitivas al proteoconazol. Tiene un poder de fungitoxicidad muy elevado comparado a otros triazoles que se vienen usando hace mucho tiempo. Esto es un triazol nuevo. Va a controlar hongos que ya tienen resistencia a triazoles que se usan cotidianamente. Bueno, y seguimos usando la azoxystrobina porque vemos que tiene una cualidad competitiva muy superadora comparado a otras estrobilurinas. Tiene mayor residualidad, por ejemplo, que la trifloxystrobina. Entonces, mantenemos la estrobilurina y mejoramos el triazol. Bueno, va a mejorar al Lanfor Pro en control de tizón morado, que es Cercospora kikuchi, una enfermedad que ya presenta insensibilidad a carboxamidas o resistencias también al ciproconazol o a otros triazoles. Bueno, modo de acción es la mezcla, es un triazol más una estrobilurina y como les comentaba estamos trabajando en un registro para extenderlo también a maíz. Bueno, ¿contra qué compite? Contra Krypton, contra Gold Leaf, que tienen proteoconazol. Bueno, eso para repasar nuestro portfolio de insecticidas y de fungicidas. Les quiero comentar las capacitaciones con expertos que estamos llevando a cabo. La semana pasada tuvimos a Casmus, Augusto Casmus, hablando, ¿no?, de manejo de las principales plagas, como todo lo que es oruga en soja, y también qué está pasando con el quiebre de la resistencia al maíz para Spodoptera, y también nos comentó la situación actual de Dalvolus. Todos aquellos que no pudieron sumarse, los invito para que la vuelvan a ver en nuestro canal de YouTube porque es más que interesante, una charla bien práctica de cómo manejar plagas, así que los invito a que la puedan rever. Bueno, escaneando este código QR acceden a todas nuestras capacitaciones con expertos. Intentamos hacer una por mes y tratar de cubrir el tema principal del momento de acuerdo al calendario agronómico. Así que bueno, si quieren seguir viendo y que les aparezca, suscríbanse a nuestro canal de YouTube.
donde pueden tener acceso a todas nuestras charlas. Manejo malezas. La próxima que vamos a hacer va a ser específicamente enfermedades en soja y maíz para el control con fungicidas. Así que bueno, esa es toda desde mi lado. Síganos en nuestras redes. Les voy a dejar en el chat de WhatsApp mi número de teléfono para cualquier consulta y también el WhatsApp de Atanor. Así que bueno, estamos abiertos a consultas ahora. Bien, ahí había unas consultas que leí de qué dosis de cada herbicida que consultaban. Bien, ahí yo no lo puse para no cargar la presentación de información. Y digo, en términos generales, lo que utilizamos fueron las dosis máximas de Marbete, ¿no? Excepto algunos casos puntuales, por ejemplo, nombro uno sulfentrazone, donde la opción va de los 400 centímetros cúbicos al litro en soja, ¿no? En presiembra. Entonces, eh, sabemos, y les comenté que había utilizado esa dosis de 700, ¿no? Teniendo en cuenta que una dosis que se puede utilizar en suelos más pesados, con buena cantidad de materia orgánica, pero no son dosis que se puedan utilizar en suelos arenosos, ¿no? Otro caso fue el de atracina, donde por ejemplo eh, en vez de poder usar hasta 2 kilos, usamos solo 1 kilo de atracina, ¿no? Esos son los dos casos que me acuerdo puntualmente. Después había, no obstante, le podemos compartir la dosis de los tratamientos. En lo que es mesotrión y nicosulfurón, consultaron también a qué dosis. Acá utilizamos en las mezclas siempre los 70 gramos de nicosulfurón y los 300 de mesotrione, ¿no? En- a veces hay, y esto es más una cuestión de los semilleros, los híbridos toleran de manera diferente por ahí a nicosulfurón. Por Marbete se puede usar hasta 70 gramos, ¿no? Em, pero bueno, podemos en un caso que no, que tengamos sorgo Alepo y lo tenemos que utilizar y tenemos también un colorado, nos da un poco de miedo, bueno, podemos bajar la dosis de nicosulfurón a los 50 gramos, donde vamos a tener también buen control, ¿no? Pero utilizamos principalmente eso. Había otra consulta de control del lecherón en maíz. Bien, no es una maleza que la tuvimos como principal en ningún ensayo. Si recuerdo que hace 2 años atrás, además de Colorado, había algún ensayo donde teníamos verdolaga y lecherón. Y el tratamiento que comento como base en maíz, que sirve de mucho de emergencia, atracina con mesotrione, eh, funciona bien. HPPD ahí, como mesotrione, y siempre mezcla con atracina, va a funcionar bien. Después, bueno, ahí había también la pregunta de ese metolaclor. Bueno, en este caso usamos también la dosis máxima del litro 300 de ese metolaclor, ¿no? Para lo que era soja o maíz, utilizamos esa dosis máxima, ¿no? Sí, obviamente que hay variación de dosis. En estos casos, como teníamos San Francisco, San Jerónimo Norte y lo que es Areco y Varadero, suelos más bien pesados, excepto un poco San Francisco, utilizamos a dosis máxima. Ok, ahí, Emma, hay una consulta sobre Tucura, qué producto podría ser. El que Ah, tiene bien, registro para Tocuras es Ariete Full, que está tiametoxan más lambda. En este caso lo que va a controlar es la lambda cialotrina. Bifentrin no tiene registro, pero me imagino que al ser una molécula muy similar a la lambda podría llegar a controlarlo también. Pero bueno, el Ariete Full tiene registro para Tucura. bien. Imagino que Metomil también podría llegar Sí, por cómo conocemos claro, no por registro, ¿no? no Obviamente. por registro, pero Bien, conocemos en la performance de producto, sabemos bien. que al ser un carbamato, muy bien. ¿Alguna consulta más? Les dejé el link de WhatsApp de Atanor. Les voy a dejar el link también de nuestro YouTube.
tenemos muy buenos disertantes, aprovéchenlo. eh, ya los vamos a estar invitando a las próximas charlas. Bien, ahí Hugo hizo una consulta de Comelina. Bueno, en Comelina, ahí hay que cambiar un poco el, el foco y digo un poco de lo que veníamos acá hablando, porque estamos hablando de amaranto, de distaria, de nabos, ¿no? Como malezas que son anuales, ¿no? Y en este caso, al hablar de perenne, y pasa con sorgo de Alepo, con borreria, en el caso de comelina, ¿no? Eh, no hay una receta como si, bueno, veníamos limpio, con un preemergente solucionamos todo y ya está, no, porque acá rebrotan a partir de los órganos donde almacena energía para luego volver a nacer, estas malezas que son perennes, entonces hay distintas alternativas, ¿no? En el caso de soja está bien arrancar con un golpe de diclosulam, por ejemplo, donde funcionan bien, o de alguna otra ALS que me esté olvidando, y luego ir en preemergencia, ya sea para maíz o para soja, con un sulfentrazone con ese metolaclor o flumioxacin con ese metolaclor. Y hay algo sí muy interesante que en maíz se vuelve, y lo vuelvo a repetir, la mezcla de atracina y mesotrione tiene un efecto muy bueno de quemado sobre comelina, o sea, muy bueno, cosa que en soja ya estamos más complicados porque fomesafen con glifo puede frenarla un poquito, la va a frenar, no va a ser el control excepcional que si tiene atracina con mesotrione, ¿no? También podríamos ir a un cultivo en Lee con 2,4-D y glufo, el glufo la va a quemar, pero no es lo mismo, digo, en el caso de maíz, eh, seguir toda esa secuencia, ¿no? O incluso de reseteo con 2,4-D glufosinato presiembra maíz, flumi con atracina, flumi con ese metolaclor en preemergencia y mesotrione con atracina en poemergencia, vamos a estar ayudando mucho. En el caso de soja, vamos a tener que arrancar antes con lo que es barbechos químico intermedio con mezcla que tengan ALS, principalmente puede ser diclosulam, puede ser sulfometurón, mesulfurón, y luego ir a sulfentrazone con ese metolaclor, o sulfentrazone con metribuzin, flumi con metribuzin para lo que es presiembra, preemergencia, ¿no? A lo mejor Perfecto, en Emma. maíz ahí tenemos más alternativas tirando de preemergencia a postemergencia, arrancando con un reseteo, y en soja tenemos que hacer muy fuerte el reseteo y muy buena utilización de preemergentes. De ahí de Comelina después podemos compartir datos, estuvimos trabajando ahí con Apresid hace 2 años atrás en un ensayo muy interesante ahí, donde, bueno, todos estos tratamientos que les digo lo pueden observar como tratamientos que estuvieron dentro de los tratamientos de mejor control para Comelina. Incluso si entran a la página de la REM y lo buscan de Comelina, le va, les va a salir este ensayo y lo van a poder ver a los tratamientos nuestros. De Alepo, bueno, bueno, bien, esa es un- una maleza que viene creciendo mucho. En lo que es sorgo de Alepo, acá es importante debilitar los rizomas, ¿no? Eso es el punto uno. El problema no es esa hojita que vemos, porque seguro vamos con glifo y cletodina y podemos controlar, incluso ya hay problemas con algunos graminicidas en lo que es sorgo de Alepo, pero el problema principal de sorgo de Alepo es lo que tiene que ver con los estolones. Entonces, bien, lo que hay que tener en cuenta es que ya tenemos muy tomados los test, principalmente ahí son manchones con gran rizoma y bien, generalmente como se da el sorgo Alepo, es comentar trozando esos rizomas, con un disco, con el implemento que podamos, trozar esos rizomas, ¿no? Em, ¿Por qué? Para tener rizomas más chicos. Cuando rebrotan esos rizomas en primavera, podemos utilizar la mezcla de glifosato con clethodim, siempre y cuando estemos a 20 días y vamos a sembrar maíz 30 o 20 milímetros, ¿no? Más que días son milímetros. Importante que sean 20 milímetros para limpiar el cletodín y no tener problema de maíz. En el Emma, caso de soja, sí, y ahí en ese rebrote lo importante es tener el tamaño.
ahí era mejor tener 35 centímetros de altura y no como hacíamos antes, que no esperar a 10. Sí, 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 Ahí el tamaño es importante, porque es posterior al donde trozado, menos... más que chiquito, tenemos que tener esa altura entre los 30 y los 40 centímetros, porque ahí es cuando la, la energía del rizoma es mínima. Entonces lo vamos a estar afectando. A veces cuando apenas sale es cuando tiene mucha energía, lo quemamos y volver a salir. Entonces, esa opción, en el caso de soja, podemos empezar a usar sulfonilureas, ¿no? Y macetapir, que tiene, incluso si vamos a un maíz L, o imazapir, imazapic. Son todos ALS ahí que funcionan muy bien sobre sorgo de Alepo, ¿no? Y después, si vamos a poemergencia, lo que le comentaba, esa mezcla de atracina con mesotrione y nicosulfurón, en el caso de maíz, no va a estar en posemergencia de maíz dando un buen control, ¿no? Pues bueno, son varios pasos. Hay que arrancar con un trozado, con controles de primavera, o sea, para soja y para maíz. Es interesante incluso si podemos diferenciar, hacer esa diferencia de, tenemos este problema de sorgo Alepo, tratar de un año esquivarle a maíz, porque las herramientas que tenemos, si es muy grave, es menor en maíz que en soja, ¿no? Donde entran muchas ALS, donde en soja podemos hacer un mejor trabajo. Y son varias etapas, arrancamos en ese trozado, vamos al rebrote primavera y luego seguramente a poemergencia del cultivo. Bien. Ahí hay otra como de soja con mucho volumen de rastrojo de trigo, si recomendamos metribuzina o S-metolaclor. Bien, ahí el S-metolaclor, si vamos a un problema, por ejemplo, de yuyo colorado, yo utilizaría, porque si no tenemos una lluvia muy, muy cercana, metribuzin, pero más que nada, como PPO, utilizaría sulfentrazone, ¿no? Porque se incorpora, va a quedar mucho menos retenido rastrojo que es flumioxacin, ¿no? Esa sería la gran diferencia. Y ahí, si el problema es yuyo colorado, es sulfentrazone con metribuzin y estaríamos completo. En el caso de ese metolaclor, lo podemos sumar en posemergencia de soja. Bueno, coincido con muchos comentarios, que muy buena la charla. El expertise de Emma, la experiencia, la verdad que nos suma un montón. Esperemos em, más adelante seguir compartiendo nuestros datos de ensayos a campo. Y bueno, nada, más que agradecerle a Emma por toda la información. Em, Nada, quédense atentos a nuestro chat de WhatsApp, porque si ustedes se suscriben al canal les va a llegar la invitación de las próximas charlas. Así que, bueno, gracias. Gracias a todos por participar. Sí, también estamos trabajando en borreria, gonfrena, comelina y cloridia, pero bueno, son ensayos que vamos a estar recorriendo más tarde. La idea de esto era mostrar ya lo primero que recorrimos de todo lo que es una templada. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan lindo miércoles. Quédense atentos, que vamos a seguir mostrando información de nuestros ensayos a campo. Así que bueno, Gracias, muy muchas gracias, bueno. Emma. Gracias, gracias a todos. Bueno, Gracias, Emma. Muy nos bueno, Emma. vemos. Gracias, Sam. Chao, Muy chao. bueno. Chao.